Bien, en nuestro estudio del capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, llegamos hoy al versículo 15. Así que Romanos, capítulo 8, versículo 15. Y lo primero que quiero deciros, y a lo cual vamos a dedicar un poquito de tiempo, es que hay, a lo largo de los siglos, ha habido muchos debates, muchas controversias acerca del verdadero significado de este versículo. Ahora lo veremos, pero repito, el significado que en un principio puede parecer obvio, no es tan obvio. Por ejemplo, cito a dos de los que se consideran más grandes predicadores del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones y John Stott. Martin Lloyd-Jones dedica en su comentario a los Romanos 7 capítulos para hablar de este versículo. Y John Stott, por su parte, en su comentario, pues dice que no está de acuerdo con lo que dice Martin Lloyd-Jones en determinadas cosas del suyo. El primero, Martin Lloyd-Jones, dice que la forma de ver este versículo ha cambiado y cambia dependiendo de que la persona, el comentarista, el erudito, el estudioso, sea más intelectual o más espiritual. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque hay personas que pueden ser intelectuales y espirituales, como el apóstol Pablo. Y entonces dice que el comentario que él hace o la explicación que da este versículo dice que habla de una experiencia que no es común para todos los cristianos, una experiencia que se debe buscar, pero que no a todo el mundo se le concede. Mientras que John Stott pues dice que no, que eso no es, que lo que aquí se pone vale para todos los cristianos y como podéis imaginar cada uno da sus razones. Y esto es lo que ha sucedido a lo largo de los siglos. Si tenéis por delante el versículo, una lectura rápida, podemos decir, bueno, pues parece que entendemos lo que ahí se dice, no es tan complicado. Pero cuando se entran en los detalles, entonces la cosa puede dar lugar a mayor o menor confusión. Así que estamos ante un versículo en el que puedo decir lo mismo que dije en la segunda parte del capítulo 7 de Romanos. Si os acordáis, cuando tratamos esa parte del capítulo 7 donde el apóstol hablaba de que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y que yo soy carnal, vendido al pecado, cuando el apóstol hablaba de esas cosas, os comenté de que había también muchas formas de verlo. Y os dije, algunas personas piensan que Pablo habla allí en el capítulo 7 de sí mismo, y otras personas piensan que habla de otra. Y unos piensan que se habla de un creyente recién convertido, y otros dicen que se habla de un incrédulo, y otros de un creyente maduro. E intenté entonces pues daros una idea de conjunto sin entrar en los detalles y llegamos a una conclusión. Pues eso mismo vamos a intentar hacer con este versículo. No vamos a entrar en los detalles. Alguien puede decir, entonces cada uno interpreta como quiere. No cada uno como quiere. La interpretación de cualquier pasaje de la Biblia tiene que estar en consonancia con lo que dice la Biblia. Pero estando en consonancia con lo que dice la Biblia, pues caben distintas interpretaciones en algunos pasajes como este y ahora diré por qué. Así que nos quedaremos con lo que pienso que puede ser lo más importante para todos nosotros y no voy a entrar en los detalles. Evidentemente, si alguien quiere conocer más, pues hay mucha información y yo os puedo dar mucha información acerca de esto como de otras cosas de la Escritura. ¿Vale? Solamente las cosas generales, lo que creo que es de edificación para la Iglesia y no voy a entrar en los detalles. Ahora bien, quiero destacar una cosa y es que en este versículo 15 el apóstol sigue hablando de lo que es el tema central y fundamental del capítulo 8. ¿Cuál es? El de la seguridad de la salvación. En el versículo anterior, 14, ha hablado de la seguridad de la salvación, ¿verdad? Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, seguridad de salvación. En el versículo siguiente, el 16, hablará de la seguridad de la salvación. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En todo el capítulo, en realidad, está hablando de seguridad de salvación. Y no podemos decir que en el versículo 15 se habla de otra cosa. Así que lo interpretemos como lo interpretemos, está dentro de un contexto donde se habla de seguridad de la salvación. Y ahora explicaremos eso. ¿Comprendido? Así que, enlazando esto con todo lo anterior, no sacando el texto de su contexto, vamos a intentar, pues, sacar las lecciones para nosotros. Leamos entonces Romanos capítulo 8 a partir del versículo 14. Dice ahí la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Seguridad de salvación, ¿verdad? Pero también, evidentemente, responsabilidad para que todos nos analicemos, porque los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios.
Así que al mismo tiempo que el apóstol está intentando dar seguridad a los hermanos desde Roma, también está diciendo esa seguridad que no sea una seguridad sin fundamento, porque esa seguridad solamente se tiene si vosotros estáis bien cimentados en donde tenéis que estar. Así que seguridad, pero necesidad de que todos nos examinemos. Así que repito, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahora dice, versículo 15, pues o porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y sigue, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Seguridad y seguridad y seguridad. Y si hijos, y somos hijos, también herederos, más seguridad, ahora mirando al futuro, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que nos quedamos en el pasaje con el versículo 15, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios, que su Santo Espíritu nos guíe en la exposición, en la audición y en la interiorización de lo que es su palabra. Vamos ahora. Padre nuestro, como hemos cantado, como hemos orado y como tú sabes que están nuestros corazones, venimos a ti con gratitud porque nos permites a todos reunirnos una vez más en tu presencia y nos permites acercarnos a tu palabra, a esta importante porción de tu palabra, cuyo propósito entendemos que es consolar a tus hijos y al mismo tiempo despertar a aquellos que aún no te conocen y no pueden ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias porque todos estamos presentes delante de ti en esta mañana. Tú eres el que conoce nuestros corazones, nuestras situaciones, nuestras condiciones, el modo en que hemos venido aquí, los deseos más grandes o más pequeños que tenemos de crecer en la gracia y en el conocimiento. Tú conoces todo. Y nosotros solamente podemos venir ante ti y pedir tu bendición y tu misericordia. Tú sabes lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros y no somos nosotros los que hemos de prescribirte tus acciones. Pero Padre, reconociendo todos en mayor o menor medida nuestra debilidad y nuestro pecado, pedimos tu gracia en esta mañana y que tu Santo Espíritu hable a todos los corazones, desde los más pequeños hasta los mayores, desde los que pueden escucharte durante unos minutos hasta los que pueden escucharte durante una hora. Te pedimos, Padre, que tú hables con tu Santo Espíritu a todos nuestros corazones y salgamos de aquí de otra manera como hemos entrado, para la gloria de tu nombre. Y lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Repetimos el versículo 15, entonces, que podemos ver que está íntimamente relacionado con el anterior, porque comienza con la partícula pues. Versículo 14. Los guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ahora dice porque o pues, íntimamente ligado, ¿verdad? Así que con esa partícula nos está diciendo, como indiqué antes, de que va a seguir hablando de lo mismo. Los que son guiados son hijos de Dios porque, y ahora dice, da la seguridad en base a algo que se ha recibido. ¿Lo vemos? ¿Podéis verlo en vuestras Biblias? Son guiados, son hijos porque han recibido o no han recibido. Eso es lo que está diciendo. Y el versículo tiene dos partes fundamentales, una negativa y otra positiva. Si podéis ver, la primera es no habéis recibido y la segunda habéis recibido. Luego esas son las dos partes fundamentales en que podemos dividir el versículo. Pero antes de entrar en esas dos partes, o por lo menos comenzar con la primera, creo que es bueno hacer una introducción y deciros cuál va a ser nuestro modo de enfrentar este versículo y por qué. ¿Por qué han habido tantas contradicciones o tantas opiniones distintas acerca de este pasaje? ¿Qué es lo que sucede aquí? Así que os voy a decir brevemente, porque no quiero extenderme, qué es lo que sucede,
y voy a dar unas razones para decir por qué lo vamos a hacer de determinada manera. Así que, en primer lugar, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Dónde está el problema aquí, en este versículo tan cortito? Ya os he dicho en más de una ocasión que los manuscritos del Nuevo Testamento se escribieron todos en letras que se llaman unciales, en letras mayúsculas. Los manuscritos que se tienen del Nuevo Testamento, los escritores los escribieron todos en letras mayúsculas, con lo cual, cuando alguien lo ve por primera vez, no sabe si la palabra verdaderamente tiene letra mayúscula o minúscula, porque todo está escrito en mayúscula. Nosotros escribimos en mayúscula un nombre propio después de un punto y seguido, pero no escribimos todas las palabras en mayúscula. Pero si nos encontramos con un texto donde todas están en mayúscula, pues está el problema de decir de qué se está hablando aquí. Y aquí, si os habéis fijado, en este versículo 15 aparece 2 veces la palabra espíritu. En el original 2 veces con mayúscula. ¿Pero qué quería decir Pablo? ¿Me seguís? Cuando tenemos 2 palabras que pueden escribirse con mayúscula o con minúscula, pues hay, ¿cuántas posibles combinaciones hay entre ellas? 2 palabras nada más. ¿Cuántas combinaciones? Pues digo 4 combinaciones. Que las 2 sean con minúscula, que las 2 sean con mayúscula, que la primera minúscula y la segunda mayúscula, o al revés, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Esas son todas las combinaciones, ¿verdad? Pues eso es lo que da lugar a las distintas interpretaciones de este pasaje. Que no hay seguridad, no se puede saber si el apóstol se estaba refiriendo en los 2 casos al mismo tema, al mismo espíritu, o en un caso a uno, en un caso a otro, o en un caso con minúscula, en otro caso con mayúscula. Vamos entonces a un pequeño significado de las distintas posibilidades. Si las 2 palabras fuesen con minúscula, como tenemos en la versión Reina Valera de los 60, en muchas de vuestras versiones, en otras no, las 2 con minúscula, el apóstol estaría refiriéndose a nuestro espíritu, ¿vale? A nuestro espíritu. Y estaría diciendo que en una ocasión tuvimos un espíritu de esclavitud y temor, y en otra ocasión tuvimos un espíritu de adopción y de gozo. Lo mismo que decimos, hay una persona que es de espíritu introvertido, o que es de espíritu rebelde, o que tiene un espíritu orgulloso, o que tiene un espíritu contradictorio, hablamos así, ¿verdad? Pues podemos imaginar o podemos decir, el apóstol estaba hablando ahí así. Está diciendo que nuestro espíritu en una ocasión fue así, de esclavitud y temor, en otra ocasión fue pues de gozo y adopción. Una posibilidad. Otra posibilidad, segunda, que la primera palabra esté verdaderamente con letra minúscula y la segunda con mayúscula. En cuyo caso, ¿qué estaría diciendo? Pues estaría diciendo, antes de vuestra conversión teníais un espíritu de esclavitud y de temor, pero cuando recibisteis al Espíritu con mayúscula, al Espíritu Santo, tenéis un espíritu de gozo y de adopción. ¿Veis entonces? Otra posibilidad también puede ser. Las 2 con minúscula, la primera con minúscula, la segunda con mayúscula. Tercera posibilidad, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Esta la defienden menos personas, pero también es posible, si nos paramos a pensar, que el Espíritu Santo produzca el temor y la esclavitud y después, como consecuencia, sería el primer espíritu con mayúscula y después, como consecuencia, nos otorga un espíritu, nuestro espíritu cambia y es un espíritu de gozo y de adopción. Otra posibilidad, aunque digo menos defendida. Pero todas de acuerdo con la Escritura, ¿eh? Y finalmente, la última posibilidad es que las 2 palabras estén con letra mayúscula, con lo cual estaría diciendo que el Espíritu Santo nos produce en un principio esclavitud y temor y después el mismo Espíritu Santo nos produce la adopción y el gozo. ¿Entendido entonces ya? ¿Por qué los problemas? ¿Con mayúscula o con minúscula? Y entonces, ante estas 4 posibilidades, ¿con cuál nos quedamos? Yo no sé cuál era vuestra opinión antes de este momento. Pero quizás la mayoría, como utilizamos la Reina Valera del 60 y en la Reina Valera del 60 aparecen los 2 espíritus con minúscula, pues quizás la mayoría estaríamos pensando que aquí se habla del primer caso, de que el cristiano, antes de ser cristiano, tiene un espíritu de temor y de esclavitud y una vez que se convierte tiene un espíritu de adopción y de gozo, pero se está refiriendo, digo, puede que pensáramos así, que la primera opción, refiriéndose a nuestro propio espíritu, fuera la más acertada. Pero eso no es lo que aparece en todas las versiones. En la Nueva Versión Internacional, no sé si alguno la tenéis por ahí,
aparece la primera con minúscula y la segunda con mayúscula. Y lo mismo en la Biblia textual. Hay otras versiones donde aparecen, en la Reina Valera de 1995, una revisión relativamente nueva, pues aparece también la primera con minúscula y la segunda con mayúscula, porque los traductores, ante el problema, han entendido que era mejor explicación. Así que nosotros, quizá en principio, primera opción. Pero hay pasajes en la Escritura que lleva a algunos a decir, pues la segunda es mejor. Acompañadme a la carta a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 6. Miremos lo que dice ahí la palabra del Señor. Gálatas 4, 6. Es un pasaje paralelo y dice, y por cuanto sois hijos, lo mismo que en Romanos, ¿verdad? Sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones, y ahora con mayúscula, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Vemos aquí? Aquí dice que lo que nos lleva a clamar Abba Padre es el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula. Y eso lleva a que algunos digan, pues como el pasaje es paralelo a Romanos 8:15, hemos de entender que en la segunda parte de Romanos 8:15, que dice que tenemos un espíritu de adopción que nos lleva a clamar a Abba Padre, pues la segunda parte habla de espíritu con mayúscula. ¿Veis? Espero que nadie se pierda en esto, pero creo que es necesario. Es decir, hay pasajes que confirman la segunda de las posibilidades. Este es uno de ellos, ¿verdad? Y algunos dicen, pues es obvio, tenemos que entender Romanos de esta manera. Ahora bien, yo creo que esta posibilidad, que esto no es lo que está diciendo Pablo aquí, aunque también sea cierto. No creo que sea correcto ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino la cuarta, y ahora diré por qué. Y digo que creo que la cuarta es la correcta porque hay otras palabras en el versículo de Romanos 8:15. No solamente está el Espíritu, se habla de recibir y se habla de otra vez. Ahora bien, cuando digo esto, y cuando otros dicen esto, pues rápidamente se acude a otro pasaje de la Escritura para decir, es que esto no es posible. Tú estás diciendo que el espíritu con mayúscula es un espíritu de esclavitud y de temor, cuando la Biblia, acompañadme en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, segunda Corintios 3, 17, nos dice que el Señor es el Espíritu, con mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto dice la Biblia, ¿verdad? Entonces algunos dicen, bueno, entonces ¿cómo se puede decir que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, produce esclavitud, cuando la misma Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? ¿Veis ya el problema, por lo menos, planteado? Voy a dar algunas razones rápidamente también de por qué creo que la última posibilidad que se está hablando en los dos casos del Espíritu Santo es la correcta. Espero que nadie se canse con esto. Y si alguien no se entera, que haga lo mismo que hicieron los apóstoles cuando el Señor les hablaba por parábolas. Que pregunte. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando el Señor hablaba por parábolas, los apóstoles se acercaban a Él y le decían, oye, explícanos estas parábolas. Y el Señor le decía, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Así que nadie se quede sin comprender esto ni otras cosas de la Escritura bien. Bueno, pues las razones. Primera razón, en todo el pasaje y prácticamente en todo el capítulo el apóstol está hablando del Espíritu Santo. Versículo 14, ¿de qué habla? Del Espíritu Santo. Versículo 13, ¿de qué habla? Del Espíritu Santo. Y los versículos anteriores del Espíritu Santo. Entonces no parece lógico que hablando en todo el contexto del Espíritu Santo ahora cambie y proceda a hablar de nuestros espíritus. Es una razón que puede ser de más o menos peso, pero es una razón. Fijémonos en que en el versículo 16, el siguiente, cuando quiere diferenciar entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, lo hace de forma que no haya duda. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y ahí está claro que el primero es con mayúscula y el segundo con minúscula. No creo que el objetivo de Pablo fuera enredar a los lectores. No creo que fuera así, ¿verdad? Así que creo que sigue hablando del Espíritu. Primera razón. Segunda razón.
Parecería muy raro que en un mismo versículo Pablo usara una palabra con dos significados distintos, sin decir nada. Es decir, que hablara en primer lugar de un espíritu mayúscula o minúscula y en segundo lugar con otro sentido. No parece lógico que en una misma frase y sin advertir nada, una palabra tuviera un significado y otra tuviera otro significado. Una tercera razón, también fundamental, y es que en el versículo se muestra un contraste entre la esclavitud y el temor y la adopción y ser hechos hijos de Dios. Ese es el contraste que se está marcando ahí. Y ese contraste se perdería si además se introduce el sentido de que una vez el Espíritu habla de una cosa y otra vez el Espíritu está hablando de otra cosa. El contraste fundamental es entre esto y esto. Esclavitud o hijo de Dios. Ese es el contraste. Y lo demás, repito, si decimos que junto a la esclavitud hay una palabra de distinto significado que la que hay junto a la adopción, entonces no puede mantenerse ese contraste. Otra razón también, y también de acuerdo con la Biblia, os pregunto si queréis, antes de decirla, ¿los incrédulos tienen un espíritu de esclavitud y de temor? ¿Qué os parece? Salir a la calle y preguntarle a cualquier incrédulo. No tienen espíritu de esclavitud y temor. ¿Viven en esclavitud? Sí, son esclavos del pecado. Pero viven muy alegres, no se preocupan por otras cosas y si les habla de la muerte, como eso no les gusta, se lo quitan rápidamente de encima. Pero en realidad los incrédulos tienen un espíritu de satisfacción propia, de orgullo, y dicen, si alguien va al cielo, yo también iré. No me tengo que preocupar mucho ni por la ley de Dios, ni por Jesucristo, ni por nada de nada. Viven bien, ahí tenemos el Salmo 73, ¿no? Un creyente que casi fue llevado a naufragar, porque veía la prosperidad de los impíos y lo bien que vivían y cómo se divertían y todas las cosas. Entonces, lo que caracteriza a las personas del mundo que no son creyentes no es un espíritu de esclavitud. Aunque sean esclavos, ellos no se sienten esclavos ni están temerosos por el más allá ni por el más acá, ni porque Dios lo vaya a enjuiciar ahora ni más adelante. Entonces, no parece lógico que aquí se está hablando del espíritu de un incrédulo, el propio espíritu de un incrédulo, porque eso no es el espíritu que tienen. ¿Qué dice el apóstol Pablo de sí mismo en la carta a los Filipenses cuando no era creyente? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos con espíritu de esclavitud y dice, no, estaba orgulloso al máximo. ¿Yo quién soy? Pablo. Fariseo, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, yo hacía todas las cosas. Ese era el espíritu de Pablo, ¿verdad? Así que no parece lógico que se hable de nuestro espíritu. Y una quinta razón es, con las palabras que decía antes, habéis recibido y otra vez, que tenemos en el versículo 15. Habéis recibido y otra vez. No habéis recibido, pero habéis recibido. Quiere decir, leemos versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. Si no lo hemos recibido para estar otra vez, es que antes de esa otra vez lo habíamos recibido con otro sentido, ¿no? ¿Lo entendemos? No lo habéis recibido para estar otra vez como estabais antes cuando habéis recibido. Ahora habéis recibido y antes habéis recibido, pero ahora estáis de forma distinta como estabais la vez anterior. Ahora es otra vez. Entonces, repito, todo esto me lleva a concluir que se está hablando del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la misma. Y la obra del Espíritu Santo es llevar a las personas a Dios. Es el que hace la obra. Pero la obra se manifiesta, tiene efectos distintos según que la persona sea incrédula o según que la persona sea creyente. Creo que este es el sentido del pasaje. El incrédulo, cuyo corazón no es tocado por el Espíritu Santo, sigue incrédulo, no con esclavitud ni con temor. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de un incrédulo y lo convence de pecado, de juicio y de justicia, la primera reacción de ese incrédulo es ante la ley de Dios, ante su propio pecado, ante el juicio de Dios, es cierto grado de temor, es esa esclavitud. ¿Qué hago ahora? Soy esclavo de mi pecado, no puedo salir de aquí. Esta es mi condición. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en un incrédulo cuando el Espíritu Santo obra, el mismo Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo sigue obrando y esa persona es llevada a mirar a Cristo, pues el Espíritu mismo que sigue obrando hace que la persona pierda el temor y la esclavitud,
se considere verdaderamente hijo de Dios y cambie pues en un sentimiento a otro sentimiento. Pero es el mismo Espíritu el que hace eso. ¿Comprendido? No me quiero alargar esto, pero ahora voy a poner algunos ejemplos. Tenéis abierto Romanos, vamos al capítulo 7. ¿No es esto mismo lo que expliqué o lo que vimos cuando explicamos Romanos capítulo 7 a partir del versículo 7? Es esto mismo. ¿Qué decía Pablo allí? Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Os recuerdo lo que expliqué entonces. Pablo no conocía la ley y decimos, claro que sí, se la sabía el dedillo. Era fariseo. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Pues está diciendo que aunque conocía el mandamiento no codiciarás, en realidad no lo entendía. Sabía que estaba ahí y él pensaba que no era codicioso, que él cumplía el mandamiento. Pero cuando vino el mandamiento, que es lo mismo que decir, cuando el Espíritu Santo alumbró mi corazón, diciéndome lo que significaba el mandamiento, entonces, ay amigo, ya conocí lo que significa no codiciar y ya pudo decir el mandamiento me mató y yo morí. Es esto mismo que tenemos en Romanos 8:15. Sin el Espíritu de Dios seguimos, pero cuando el Espíritu viene, lo primero que hace es esto que le hizo a Pablo. Me doy cuenta y muero, pero el Espíritu no se queda ahí, sino que sigue obrando y me lleva a que entienda que soy hijo de Dios y que soy adoptado. ¿La ley pudo abrir los ojos de Pablo? En un sentido, no. Sus ojos fueron abiertos por el Espíritu Santo. Todo el tiempo que estuvo con la ley, sus ojos no fueron abiertos. Ni otras cosas pueden abrir el corazón de las personas más que la obra del Espíritu Santo. Recordemos cómo fue la conversión de Pablo. Ahí vemos esto que estamos diciendo. ¿La recordáis o lo buscamos? Hechos capítulo 9. Pablo iba camino de Damasco, como sabéis, con amenazas hacia los cristianos, fue tirado a tierra. ¿Y qué sucedió cuando cayó a tierra? Dice el libro de Hechos, que temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál fue la primera reacción de Pablo, del mismo Pablo, cuando el Espíritu Santo le tocó? Temblor y temor. Ese es el espíritu de esclavitud y de temor que habla en Romanos 8:15. El Espíritu le tocó y estuvo temblando y temeroso, y se llevó temeroso 3 días, en los cuales estuvo ciego. Pero después, cuando recobró la vista, porque Dios le dio la vista, y se le explicaron las cosas y fue bautizado, pues se integró con gozo ya en la iglesia y empezó a predicar al Señor Jesucristo. ¿Vemos? Ahí transcurrió un espacio de 3 días, entre lo primero y lo segundo. Y tenemos muchos más ejemplos en la Biblia. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, el discurso de Pedro en Pentecostés, cuando Pedro habló del Señor Jesucristo, de que ese Jesús ellos lo habían crucificado y Dios lo había resucitado y lo había hecho Señor y Cristo, nos dice Lucas en el libro de Hechos que la primera reacción de aquello fue que se compungieron de corazón. ¿Qué significa compungirse de corazón? Sino que tuvieron temor. ¿Quién les produjo eso? El Espíritu Santo mediante el discurso de Pedro, mediante la palabra de Dios. Se compungieron de corazón y dijeron, hermanos, ¿qué hemos de hacer? ¿Veis? Y después que se bautizaron, se integraron en la iglesia y al poco tiempo vemos que se reunían en las casas partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. Ya no estaban compungidos. El Espíritu Santo los llevó a compungirse, esclavitud y temor. El Espíritu Santo los llevó a la iglesia, adopción y alegría. Y el carcelero de Filipos, Hechos capítulo 16, digo que no lo buscamos para no alargarnos demasiado. ¿Qué pasó allí? Hubo un terremoto, la cárcel se abrió, los presos se soltaron las cadenas y el carcelero, ¿qué es lo que hizo? Pues fue corriendo, temblando, dice también la Escritura, temblando a Pablo y a Silas, diciendo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Vemos? Espíritu de esclavitud y de temor. El carcelero seguramente durante su vida le había pasado muchas cosas, como a todos nosotros.
Habría pasado por muchas circunstancias difíciles, quizás alguna tan difícil como aquel terremoto, pero ninguna circunstancia lo llevó al Señor, ninguna. ¿Quién lo llevó al Señor? ¿Quién le hizo que, temblando, preguntara qué tengo que hacer para ser salvo? Y decimos el Espíritu Santo. ¿Y después qué sucedió? Pues que cuando se llevó a Pablo a su casa, comieron, se bautizaron y estaban todos comiendo con alegría. Pues pasó del temblor y decir qué tengo que hacer para tener completa seguridad de que había creído en Cristo y ya se acabó el temblor y ya hubo allí un banquete. ¿Vemos? Pues estos casos, esta doble obra del Espíritu Santo, cuando se estudian, por ejemplo, los avivamientos, no solamente en la Biblia, sino también los avivamientos, cuando Dios ha actuado de forma grandiosa para la conversión de las personas, también se ve esto mismo. Un primer periodo de más temor y de más incertidumbre y de más esclavitud y un segundo periodo de mayor satisfacción y seguridad. Sabéis, habéis leído la mayoría el libro del peregrino, ¿no? El progreso del peregrino. El que lo escribió, Juan Bunyan, según cuenta él, se llevó 18 meses, ¿no?, entre lo primero y lo segundo. 18 meses, que para él, dice, fueron muy dolorosos. En otros casos es una cosa tras la otra. En otro caso suceden 3 días por medio. En otro caso el intervalo es más chico o es más grande. Pero eso que estamos viendo aquí en Romanos 8:15 se da en todos los cristianos. Y aunque la intensidad de la obra puede ser más o menos grande, el grado de la intensidad puede ser distinto, se da en todos los cristianos. Quedémonos con eso, hermano. Repito, es la obra del Espíritu Santo la que hace una cosa y la que hace otra. Por tanto, tan importante es para nuestra seguridad de la salvación decir que creemos y que somos hijos de Dios por muchas cosas, como que decir que hemos pasado por este espíritu de esclavitud y de temor. Es más, puedo decir, porque creo que la palabra me autoriza para ello, que aquella persona que no haya conocido esto puede y debe dudar de su cristianismo. Repito, no siempre el intervalo de tiempo es el mismo, no siempre la intensidad es la misma, pero aquella persona que no haya conocido la obra del Espíritu Santo que la convence de pecado antes de llevarla a Cristo y que sabe cuál es su condición interna y que se da cuenta de cuál es su corrupción y que se da cuenta de cuál es su esclavitud y de que no tiene fuerza para vencer el pecado y se da un poco de cuenta de la santidad de Dios y del juicio de Dios y se da cuenta de que merece ser condenada por Dios, todas esas cosas. La persona que no haya pasado por ahí se puede decir que no es cristiana, puede dudar de su cristianismo. Es el Espíritu el que hace todo eso. Sigo entonces. Esta es la introducción. Pues ahora, si esto lo tenemos claro, hemos de explicar el versículo y comienzo con la parte negativa, un poco acerca de esto mismo. No habéis recibido el Espíritu para estar otra vez en esclavitud. Hay una parte negativa, hay una obra que hace el Espíritu en todos los cristianos. Y esto tiene que servir, repito, para confirmar nuestra seguridad cuando nos examinamos. Acompañadme a primera carta de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 1. Dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y no solamente muchos falsos profetas, muchas falsas personas, sino también muchos falsos espíritus, porque el espíritu maligno se viste como ángel de luz, ¿verdad? Tenemos un enemigo poderoso que intenta convencer a mucha gente que son hijos de Dios cuando no son hijos de Dios. Lo repito, probad los espíritus, porque hay por ahí un espíritu, con mayúsculas si queréis también, no con mayúsculas,
no merece esa dignidad. Pongámoslo con letra cursiva. Hay un espíritu con letra cursiva que es el archienemigo de las almas, que intenta convencer a todas las personas, tanto las que están en la iglesia como las que están en la calle, de que son hijos de Dios. Preguntarle a la mayoría a ver qué os dicen. Y hemos de probar los espíritus, porque alguien puede quedar impresionado por una predicación. Te llega la palabra, lo que me ha dicho, pero cuando salgo por la puerta se me olvida. Aunque sigo diciendo soy hijo de Dios. ¿Y qué queda de lo que se te ha dicho? ¿Qué queda? Así que repito, el que no ha conocido el espíritu de temor ante Dios puede y debe dudar de su cristianismo. Ahora que también quiero resaltar que el grado de intensidad no es el mismo para todas las personas y es fácil de entender. Una persona que haya sido una gran pecadora en su vida, pecados ostentosos y graves y grandes, su conversión no puede ser la misma que la de una persona que se ha criado en una familia cristiana y en la escuela dominical y ha crecido dentro del seno de la iglesia. La conversión no puede ser la misma. Para la primera clase de personas es mucho más traumática, para la segunda es mucho más suave, apenas si se da cuenta. Pero tanto en una como en otra tienen que darse esto que estoy diciendo. Tiene que darse eso. Porque si no, Dios estaría premiando el pecado. ¿Entendéis lo que digo? Si solamente la seguridad se diera en el pecador ostentoso que cambia de forma radical su vida, ya tiene seguridad porque ha cambiado. Digo, Dios estaría premiando el pecado. Cuanto más has pecado, más seguridad. Y el que se crió en la escuela dominical y no ha hecho nunca, no ha roto un plato, podemos decir, pues no tiene seguridad porque su pecado no era muy grande. No parece que Dios actúe así, ¿verdad? No va a darle seguridad a un gran pecador y no se la va a dar a una persona que se ha criado en la iglesia desde siempre. No es eso. Las experiencias son distintas. No depende lo que hace el Espíritu no depende de la cantidad de pecado ni de la clase de pecado, sino es el Espíritu el que nos hace tomar conciencia de estas cosas. ¿Comprendido? Así que sigo adelante, hermanos. No quiero desanimar a nadie, evidentemente. No quiero desanimar a nadie, pero es frecuente en las iglesias que haya muchas personas con una fe intelectual. Ya conozco cosas de la Biblia y más cosas, porque llevo 20 años escuchando cosas del Señor. Pero una cosa es conocer que algo es malo y no debo hacerlo, y otra muy distinta, llegar al convencimiento de que el malo soy yo y que no tengo arreglo. Son dos cosas distintas. Lo primero te puede convencer cualquiera. Lo segundo es la obra del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias hoy donde se tiene mucha prisa porque haya nuevos convertidos. Venga, todos los jóvenes bautizados, todos los jóvenes convertidos, todos los jóvenes, pero no le hables nunca para que cuestionen su fe o para que se enfrenten, por ejemplo, a lo que dice este versículo. No les hable esto porque esto lo va a hacer tambalear. Bueno, pues si una persona supuestamente creyente se tambalea ante lo que dice este versículo, ¿cómo no se va a tambalear cuando esté en la presencia de Dios? Si no es capaz de mantener su fe ante la palabra de Dios, si no es capaz de decir, yo también fui convencido por el Espíritu Santo de esto, si eso ya le quita su fe, pues es que esa fe es que nunca la tuvo, ¿no? Por eso después hay muchas personas que dicen, es que yo tampoco sé nada del espíritu de adopción. Claro, ¿cómo vas a saber del espíritu de adopción que te hace clamar Abba Padre si no has conocido el espíritu de esclavitud y de temor? Por eso no tienes tampoco el segundo. Así que es necesario que todos nos examinemos. Es necesario, hermanos, que examinemos nuestras vidas, qué estamos haciendo con nuestras vidas, y que no se nos diga, como en la carta a los Hebreos en el capítulo 5, voy a leer, no buscarlo, que no se diga de nosotros acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, pues no sois maestros porque os habéis hecho tardo para oír, porque oís como si no oyerais. Y en vez de ser tardo para hablar, habláis mucho, pero oís poco. Y dice el de la carta a los Hebreos, ya hace tiempo que teníais que ser maestros. Y digo, espero que esto sirva para que todos nos confirmemos. Pero también quiero decir que cualquier persona que se preocupe un poquito porque ama poco a Dios,
que se preocupe un poco por su salvación, que se preocupe un poco por las cosas del Señor, por la gloria de Dios, ya tiene indicios de ir por el buen camino, de que es cristiana. Porque el hombre natural ni se preocupa, ni le interesa, ni percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Así que no sé lo que hay en el corazón de cada uno de vosotros, los más pequeños y los mayores. Y no sé qué estáis pensando ahora mismo. Yo he pasado por esta experiencia que dice Emilio, no he pasado. Repito que no tiene por qué ser traumática. Pero hemos de saber eso, que si me preocupa un poco, nada más que me preocupe saber dónde estoy, si he pasado, si no he pasado, si esto me está preocupando, si me está moviendo un poco mi corazón, ya eso es buena señal. Porque el hombre natural, repito, no le interesa, le trae sin cuidado que tú le hables de la esclavitud, de la adopción o de lo que sea. Así que todos podemos en esta mañana examinarnos y decir, a mí me interesa este asunto o no me interesa o me está cansando ya Emilio. Así que hemos de examinarnos. Y si no somos suficientes para examinarnos porque reconocemos que nuestro corazón es tan engañoso que me puede engañar a mí mismo cuando me estoy examinando, como tengo yo seguridad, si cuando me examino no me engaño. Pues por lo menos, si soy honesto, puedo decirle lo que decía el salmista, puedo dirigirme a Dios y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo sé que tú lo conoces, pero examíname tú y conoce mi corazón y ve si ando en caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. O podemos decir, como le decía Job a Dios, muéstrame lo que yo no veo. Si hice mal, ya no lo haré más. Eso es un examen honrado, ¿verdad? Muéstrame lo que yo no veo. Si tuviéramos ese espíritu, hermano, ¿cuántos problemas se evitarían en las iglesias? ¿Por qué no haces esto? Porque no lo veo. Me parece que esto está mal, sí, pero yo no lo veo y sigo haciéndolo. Hermano, tus palabras, hermano, tus acciones, sí, pero es que yo no lo veo así. Muy bien. Pues sigue como regla que tú no lo ves. Porque el que tiene un ojo enfermo, dice el Señor, si tu ojo es malo, si tu ojo no está bien sano, ¿cómo vas a ver todas las cosas? Miren lo que miren, me da igual. Si tu ojo está malo, si yo tengo un grano en el ojo y no veo bien, te mire a ti, a un hermano, mire a una persona, mire la pared, mire el trabajo, mire lo que sea, pues como mi ojo es malo, lo voy a ver mal. Así que examíname, oh Dios. No quiero decir que tengamos que ser desgraciados. El cristiano no es una persona desgraciada. Estoy diciendo que hemos de examinarnos a ver si hemos pasado por lo primero. Y si no hemos pasado, que hagamos todo lo posible por pasar. Y una vez que hayamos pasado por lo primero, que no descansemos hasta que también tengamos lo segundo. Eso es lo que estoy diciendo, que la vida cristiana es esa. Pasar por lo primero y pasar también por lo segundo, hermanos. No quiero tranquilizaros como en la época de Jeremías, que había falsos profetas que le decían paz, paz, y no hay paz, decía Jeremías. Muchos dicen, todo está bien, no preocuparos. Tú no te preocupes por tu vida, que va bien. Ni tú por la tuya, que va bien. Si tú vienes, bien. Y si no vienes, también. Si haces y no haces, también. No te preocupes. Tú ya fuiste cristiano. Tú ya te bautizaste. O tú ya dijiste que creías en el Evangelio. Mi intención no es esa, ni Dios permita que sea nunca esa. No es tranquilizaros, sino es decir, examinémonos, hermanos, porque hay una paz que da el diablo. El diablo da mucha paz también. Pero la paz que proviene de Dios y lleva a Dios. Y aunque yo me reconozca como soy, con toda mi corrupción y mi pecado y mi incapacidad para hacer lo bueno, eso no me perturba hasta el punto de no llevarme a Dios. Me lleva a Dios. El gran evangelista George Whitefield decía que primero tenemos que oír la voz del Sinaí, del monte Sinaí, antes de ir al monte Sión. Que nadie va al monte Sión si antes no ha pasado por el Sinaí. ¿Entendemos esto? Que nadie llega a conocer lo que es la verdadera libertad hasta que no ha conocido lo que es su propia esclavitud. Así que hemos de examinarnos, hermanos.
Voy aligerando. ¿Alguna pregunta que alguien se pueda hacer? ¿Puede volverse, una vez que soy cristiano, puede volverse a tener este espíritu de esclavitud y de temor? Estoy diciendo la obra que hace el Espíritu Santo en primer lugar, ¿verdad? Y ahora digo, bueno, ya soy cristiano, ya sé que soy hijo de Dios, ya llevo tiempo con este convencimiento. ¿Puede volverse a tener ese espíritu de esclavitud y de temor? Leamos de nuevo Romanos 8:15. La respuesta según este versículo es que no hemos recibido el Espíritu para estar otra vez. No, el cristiano no pasa otra vez por ese mismo espíritu de esclavitud y de temor, no vuelve a pasar por esa experiencia. Objeción. Alguien dice, ¿y qué le pasó al apóstol Juan, libro de Apocalipsis, cuando tuvo la visión del Señor que cayó como muerto a sus pies? El apóstol Juan tuvo una visión, llevaba ya de apóstol pues toda su vida, era ya muy anciano, y cayó como muerto a sus pies. ¿No es esto lo mismo, el espíritu de esclavitud? ¿Y qué decimos? Que no, ni mucho menos. Los verdaderos creyentes que crecen en la gracia y en el conocimiento, como dice Pedro, tienen cada vez más conocimiento de su propia naturaleza, de su propio pecado, de la santidad de Dios, pero también de la salvación en Cristo. Y porque tienen cada vez ese mayor conocimiento, tienen también un mayor temor de Dios, pero que no es el temor esclavizante. Y de este asunto hemos hablado en nuestro estudio de la Carta a los Hebreos bastante tiempo. No es el temor paralizante, no es el temor de esclavo, sino es el temor de hijo que no quiere defraudar a su padre, que por amor a su padre y como considera y valora lo que es su salvación, quiere hacer las cosas como debe hacerla, quiere hacer la voluntad de su padre. Y hay muchos pasajes en la Escritura, que conocéis de sobra, que hablan del temor de los verdaderos creyentes, pero no es este. ¿Veis la diferencia? El Espíritu Santo, repito, a los incrédulos, cuando somos incrédulos, el Espíritu Santo, como hemos leído en Oseas, nos lleva al desierto y nos hace ver cosas que no veíamos y nos hace tener temor. Después, cuando soy creyente, tengo otro tipo de temor. No dice Carta a los Filipenses, ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Ese temor que tenemos que ocuparnos es el temor esclavizante, no, porque aunque yo ya me conozca y conozca la santidad de Dios, confío en Dios como mi Padre, en el sacrificio de Cristo, no es el temor esclavizante. Es otro tipo de temor que he de tener ante Dios. No dice en la Carta a los Hebreos que sirvamos a Dios con temor y reverencia, dice eso, ¿verdad? El creyente debe servir con temor y reverencia. ¿Es el temor esclavizante? No, porque la misma Carta a los Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, no como un esclavo, no con el temor de que Dios me va a dar un golpe. No, no es eso. Hay un temor que acompaña al creyente durante toda la vida y es más, puedo decir un temor que crece en el creyente durante toda la vida. Pero no es el temor paralizante, el temor de esclavitud. Otra cosa que quiero decir. ¿Y cuando un cristiano está deprimido pasa por problemas psicológicos? ¿Es esto el espíritu de esclavitud y de temor? Evidentemente no. Todos somos distintos. El apóstol Pedro, antes de su conversión, no era distinto de Pablo y de Juan. ¿Y después de su conversión, cómo fueron? Distintos también, ¿verdad? Hay personas más introspectivas y otras más extrovertidas. Y uno conoce unas luchas que no conoce otro. Y lo que para uno es un mundo, para otro es poca cosa. Pero el incrédulo deprimido, cuando se enfrenta con este versículo 15, pues se queda exactamente igual, no le dice nada. Un incrédulo deprimido decirle, oye, espíritu de esclavitud, espíritu de adopción, como si le hablarais en chino. Pero un creyente deprimido, cuando se enfrenta con esto, aquí encuentra ánimo, porque a pesar de la condición en que está, pues puede decir es que a pesar de esto, yo sé que soy hijo de Dios y puedo acercarme a Dios como Padre. ¿Entendido? Hay personas con una tendencia grande a la depresión. Hay vidas de creyentes donde estaban más tiempos deprimidos y con
unas vidas malas, estropeadas, terribles, que tiempo estaban, digamos, lúcidos y en buenas condiciones. Pero eso no quiere decir que no se sea hijo de Dios, ¿eh? Cada uno tenemos un temperamento, cada uno hemos de luchar con una cosa, pero no tiene nada que ver esto que estoy hablando con el temor esclavizante. Doy un paso más. Y los ataques satánicos ¿pueden llevar al temor de esclavitud? Y la respuesta es que no. Satanás nos puede llevar a dudar, nos puede llevar a pecar, pero el verdadero Hijo de Dios, en el que peca y que se da cuenta del pecado, tiene una tristeza, dice Pablo, que produce arrepentimiento y lo lleva a Dios. Tiene temor, tiene tristeza, pero lo lleva a Dios. No es el temor esclavizante de no conocer a Dios ni de no conocer la salvación de Dios. No es lo mismo. No estoy diciendo con esto que pequemos para que la gracia abunde. Ya hablamos de ese asunto, ¿verdad? Y otra cosa más. Y el temor de aquellos que temen haber pecado contra el Espíritu Santo. ¿Es temor esclavizante o no es temor esclavizante? ¿Qué clase de temor es? Porque estoy diciendo que el verdadero cristiano no vuelve otra vez a ese espíritu de esclavitud y de temor. ¿Qué respondo? Pues que no es lo mismo. La persona que se preocupe, el simple hecho de preocuparse por haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, ya es una prueba de que no se ha cometido. Así que el que tenga ese problema, que se tranquilice. Si alguna vez te surge esta duda, ¿habré yo cometido el pecado contra el Espíritu Santo y estás intranquilo? Pues si te estás preocupando por eso, es una prueba de que no lo has cometido. Porque el que lo haya cometido le importa muy poco el pecado, el Espíritu Santo, su tranquilidad, su no tranquilidad, el juicio y todas las cosas que tienen que ver con esto. No es el temor esclavizante el que puede tener una persona que se preocupa en determinados momentos de su vida si ha pecado o no contra el Espíritu Santo. Y otra cosa más, ¿y cuando Dios parece que ha ocultado de nosotros su rostro? Hay momentos en donde Dios por nuestros pecados nos disciplina y donde oculta de nosotros su rostro y nos encontramos mal, a veces por nuestro pecado, a veces simplemente porque quiere hacernos crecer en alguna virtud. La persona cuando está así, está temiendo de Dios con ese temor esclavizante, y vuelvo a responder, no. Esa persona, si es cristiana, buscará a Dios como un niño cuando el padre se ha enfadado con el niño. ¿Qué hace el niño? Aunque el padre esté con la cara larga y no lo mire durante un tiempo, el niño lo que quiere es que se restablezca la comunión, ¿verdad? No quiere seguir así. Sabe que ha hecho enfadar a su padre, pero no quiere seguir en eso, quiere restablecer la relación. Ese no es temor esclavizante, no es el temor que nos está hablando Pablo aquí en Romanos 8:15. ¿Entendemos esto, hermano? En el libro de Cantares tenemos un ejemplo de esto que digo. ¿Sabemos la historia? El amado vino a visitar a la amada y la amada dijo, estoy acostada y me he lavado ya los pies. No me voy a levantar ahora, hombre. Y el amado se fue. ¿Y qué hizo la amada? Salió tras él. Y como no lo encontraba, le decía a sus doncellas, a las amigas, oye, si lo encontráis, decidle que estoy enferma de amor. Tenía un problema, pero no era el temor esclavizante del que estamos hablando, ¿no? Había una relación que se había roto y lo que quería es arreglarla lo antes posible. Y si ella no podía, a ver si las amigas eran capaces de comunicarle al que fuera el amado que quería arreglar la relación. Es una situación que no es agradable, pero no es la del temor esclavizante que nos está hablando aquí el apóstol. Una cosa es querer restaurar la comunión rota y otra volver a tener el espíritu de esclavitud y de temor. Espero que esto haya quedado claro para todos, hermanos. Y la importancia de este asunto para tener seguridad de salvación. Si no conoces esto, no puedes decir con seguridad que crees en Cristo verdaderamente. De una forma o de otra, el Espíritu Santo, en un día o durante 20 años, o poco a poco, o de golpe, o como sea, el Espíritu Santo te habrá llevado a tener esto.
a comprender cómo eres tú, cómo es tu interior, cómo es tu incapacidad y a comprender la necesidad del sacrificio de Cristo. Si no has pasado por esto, puedes dudar de tu cristianismo. Una consideración final. Podría seguir diciendo muchas cosas, pero os voy a leer unas palabras de Spurgeon en su libro de cheques del Banco de la Fe. Él comenta un pasaje, me vais a acompañar, vamos a leerlo del libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas. Comenta un pasaje que no es este de Romanos, pero que contiene la misma idea. Oseas, capítulo 2, después del libro de Daniel, Oseas, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice aquí el profeta. Dios le habla al pueblo por medio del profeta. Oseas capítulo 2. En aquel tiempo, dice Dios, me llamarás Isi. Isi es mi marido. El Señor dice, voy a hacer tales cosas. Antes lo hemos leído en la lectura inicial. Os voy a llevar al desierto, voy a transformar vuestro valle de Acor en puerta de esperanza, os voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y dice, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Isi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali. Baali significa algo así como mi amo. No mi marido, sino mi amo con el que tengo que tener mucho. Pues me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Pues en relación con este pasaje, Spurgeon escribió, ese día, dice el Señor en aquel tiempo, dice Spurgeon, ese día ha llegado para el cristiano. Ya no vemos a Dios más como Baal, como nuestro poderoso tirano, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora pensamos en el Señor nuestro Dios, nuestro amado esposo, nuestro amante Señor, nuestro pariente cercano ligado a nosotros por parentesco sagrado. Sigue diciendo, no lo reverenciamos menos, pero lo amamos más. No le servimos con menos obediencia. ¿Veis la comparación que está haciendo? No al látigo, sino a mi esposo, a mi marido. Y por tanto, no lo voy a reverenciar menos que al látigo, sino lo amo más. No lo voy a servir con menos obediencia, sino que lo voy a hacer porque tengo un motivo más elevado y más atractivo. Ya no tiemblo bajo su látigo, sino que me regocijo en su amor, porque el esclavo se ha transformado en hijo y el trabajo ahora es un placer. Y sigue diciendo Spurgeon, ¿sucede así contigo? Esa es la pregunta que os hago a todos en esta mañana. Podía decir nombres empezando del final para el principio o del principio para el final, me da igual. Emilio, ¿ha sucedido así contigo? Manolo, ¿ha sucedido así contigo? Janet, ¿ha sucedido así contigo? Fulano, Mengano, ¿ha sucedido así contigo? ¿Ha echado fuera la gracia el temor servil y te ha inculcado el amor filial? Porque dice Spurgeon, qué contento estamos con esa experiencia. Los cristianos, qué contentos estamos con esa doble experiencia, qué contentos. Y sigue diciendo, ahora para mí el domingo es una delicia y el culto no me supone cansancio alguno. Es así contigo. Eso dice él. El domingo para mí es una delicia y el culto no supone cansancio alguno. La oración es un privilegio y la alabanza un día de fiesta. El obedecer es el cielo para mí, dice. Y dar para la obra de Dios constituye un banquete para mí. Esa es la experiencia de un cristiano. Y dice así, todas las cosas son hechas nuevas. Nuestras bocas se llenan de risa y nuestro corazón de melodías. Y termina diciendo, bendito sea nuestro divino esposo por siempre y jamás. Pues, hermanos, que Dios añada bendición a su palabra, para su gloria y para la bendición nuestra y de muchos si Él quiere. Que así sea.